tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé que tus mandamientos. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Cuando David escribe, tus manos me hicieron y me formaron, ¿de qué creen ustedes que está hablando David? El creador, ¿eh? Eso. Tus manos me hicieron y me formaron del Creador. ¿Cuándo Dios hizo y formó al hombre? En la creación. Dime. Tus manos me hicieron y me formaron. Luego dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. David dice, tú me formaste, tú me hiciste. Y yo quiero aprender esos mandamientos, esas leyes, esos principios. Así que nosotros cuando leemos Génesis 1 y 2, todo era salud perfecta, todo era perfecto, ¿no? Hasta Génesis 3 cuando entra el pecado. Y el Señor nos ha dejado un plan de restauración, según Génesis 1 y 2. ¿Dónde puso Dios a trabajar al hombre? Interesante que antes de Dios formar al hombre, La tierra. hizo el agua, hizo el aire, hizo el sol, hizo las plantas, hizo todo lo que el hombre necesitaba y lo forma el polvo en la tierra, sopla en su nariz el aliento de vida y el hombre es un ser viviente. Así que nosotros debemos de estar en el plan de regresar al Edén, de regresar a Génesis 1 y 2. Y en Génesis 1 y 2 también el hombre era feliz, era completo, satisfecho. Génesis 3, ¿qué es lo primero que hace el hombre? Escucha la voz de Dios, en cuanto peca, escucha la voz de Dios Y se come. y le da miedo. ¿Verdad? Cuando el hombre peca, es el último versículo ahí de Génesis 3, que el hombre estaba desnudo y no se avergonzaba. Esa palabra que se usa ahí, no se avergonzaba, es una palabra que en el Antiguo Testamento también se usa mucho. De hecho, se usa más para la palabra confusión. El hombre solo entraba en la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y ahora había dos palabras, la de Dios y la de la serpiente, mente dividida, una confusión. Entonces, en cuanto el hombre queda confundido y escucha la voz de Dios, ¿qué pasa? Le da miedo. ¿Y qué hace cuando el hombre le da miedo? El primer dolor emocional del hombre es el temor, es el miedo. El miedo para mí es el dolor emocional, ese es el dolor que tenemos. Por eso Jesús vino a liberarnos de los que por el temor a la muerte estamos sujetos a servidumbres. Y le da miedo, ¿y qué hace el hombre? ¿Qué fue y hace el hombre? ¿Se qué? Se protege. ¿Cómo se protegió? Va y se esconde. La evitación. ¿Y qué hace después? Se protege a sí mismo con hojas de qué? Hojas de higuera. El hombre escucha la voz de Dios, tiene miedo, se esconde, se protege con hojas de higuera. Y luego viene el echarle la culpa a las circunstancias. El echarle la culpa a los demás. ¿Qué dijo Adán? Fue Eva. Eva, la mujer que tú me diste. ¿Y qué dijo Eva? La serpiente. Pues la serpiente. Y ella termina siendo el culpable de Dios. Según el ser humano en su pecado. Y en no querer quebrantarse. Según como Adán habló, pensó que el culpable era Dios. Es la mujer que tú me diste. ¿Cómo puede suceder eso? Que el ser humano escucha la voz de Dios y le da miedo. Antes le daba felicidad, se llenaba de él. La Biblia dice, de la abundancia el corazón abre la boca. La palabra de Dios es el carácter de Jesús, es quién es Él, esa es su palabra, lo que es Él. Y ahora el hombre escucha la voz de Dios y le da miedo. ¿Por qué? El hombre cambió
aceptó la mentira de un Dios diferente. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? Con que Dios ha dicho que no podéis comer de todo fruto. ¿Qué le está diciendo? Dios es restrictivo. De ningún árbol puedes comer. ¿Qué le dijo? Dios es mentiroso, no vas a morir. ¿Qué está mintiendo Dios? ¿No? Dios es mentiroso. ¿Y qué le dijo? Dios no es amor. Dios quiere que nosotros vivamos para Él. La mujer cree la mentira y cuando nosotros creemos la mentira, la imagen de quién es Dios cambia. Y por ende la imagen de quién soy yo como hijo de Dios cambia. ¿Y quién es el otro? Eso cambia. Así que Dios puso leyes en el ser humano para la mente. Elena de White dice, todos los principios de la psicología están en la Biblia. ¿Sí o no? 600 corrientes psicológicas hoy en día. ¿Sabe usted qué significa eso? Hay 600 formas de explicar cómo funciona la mente, cómo sanarla. 12,000 técnicas para curarla. Y todas tienen la razón, según. ¿Qué es lo que trajo la enfermedad mental? ¿Qué es lo que trajo la enfermedad mental? El pecado. Cuando el hombre acepta la mentira y la cambia por la verdad. Proverbios 23:7 que dice, como el hombre piensa en su corazón, así es el hombre. Y cuando Adán y Eva cambiaron su pensamiento de Dios y aceptaron el pensamiento de la palabra de la serpiente, el carácter de la serpiente, ahora el hombre está vacío, el hombre está inseguro, el hombre se quiere proteger a sí mismo, el hombre se excusa, el hombre tiene temor. Bíblicamente todos estamos enfermos mentalmente. Hoy lo que se le llama enfermedad mental es a la persona que esta enfermedad que todos tenemos ya no le permite funcionar. Eso es enfermedad mental hoy en día. Cuando mi condición mental ya no me permite trabajar, cuando mi condición mental ya no me permite estudiar, convivir con la familia, funcionar como ser humano, a eso le llamamos hoy en día enfermedad mental. Pero todos nosotros experimentamos temores, todos nosotros somos tentados a sentirnos vacíos, inseguros, a protegernos por nosotros mismos, a buscar nuestra cueva como lo hizo Elías, a buscar la cueva, a protegerme. El Señor dice en Salmo 119 que puso leyes, y las leyes de la mente son tan hermosas. ¿Qué es la enfermedad según Elena de White? ¿Qué es la enfermedad física? ¿Qué es la enfermedad física? ¿Lo han leído el Ministerio de Curación? ¿O nosotros todos creemos la enfermedad según el mundo? ¿Qué es la enfermedad física? El Ministerio de Curación dice que la enfermedad es el esfuerzo que hace el organismo por liberarse de las condiciones antihigiénicas y perjudiciales resultantes por haber violado una ley de la salud. Así que lo que yo llamo enfermedad no es enfermedad. Lo que llamamos enfermedad en sí no es el problema. El problema es violar una ley de salud. La enfermedad es el resultado. Y queremos entender la enfermedad mental, ¿qué es la enfermedad mental? La enfermedad mental es un resultado de haber violado un principio. ¿Cuál es la ley de la mente? ¿Cuál es la ley de la mente? Nosotros sabemos que las leyes de salud física lo entendemos bien con las 8 leyes de la salud. Que de hecho Elena White dice que 3 principios, ustedes los conocen, ¿verdad? Sí, os los explico. Todos sabemos de qué estamos hablando. Del agua, el aire, ¿sí? ¿Sí? Ok. 3 de esos Elena White dice que son para la mente. El descanso, la temperancia y la confianza en Dios. Pero, ¿cuál es la ley de la mente? ¿Cuál es la ley de la mente que yo violo, por lo cual puede llegar a enfermedad mental? Y estamos hablando espiritualmente, porque todos tenemos esto. Ya cuando eso no nos permite funcionar, eso es lo que el mundo le llama enfermedad clínica, otra cosa.
¿Cuál es la ley? ¿Qué es la mente? Hoy nos quieren enseñar que la mente es el cerebro. La sierva del Señor dice que el cerebro es el órgano e instrumento de la mente. ¿La mente es física o es espiritual? ¿Es la mente física o espiritual? Debe ser espiritual. La mente es espiritual. Por lo tanto, tengo que violar una ley espiritual. Para entrar en tristeza, para entrar en ansiedad, para entrar en angustia, para entrar en rabia, para entrar en cualquier problema mental, tengo que violar una ley. Porque la enfermedad es el resultado de violar una ley de la salud. Y si he violado una ley de la mente, ¿cuál es la ley de la mente? ¿Cuál es la ley de la mente? ¿Cuál es la ley espiritual? ¿Los pensamientos son físicos o son espirituales? Espirituales. ¿Cuándo va a medir usted un pensamiento físico? ¿Cuándo la ciencia va a hacer eso? Tuvieron que inventarse la teoría del imbalance químico para poder hacer unas cosas. Antes del siglo XVIII no era enfermedad mental, era la cura del alma. La cura del alma. Lo que se tiene que curar es el alma y el espíritu. Entonces, si la enfermedad es la violación de una de las leyes de la salud, ¿qué ley estoy violando yo para tener una enfermedad mental? ¿Qué ley? ¿Cuál es la ley espiritual? ¿Cuál es la ley espiritual? ¿Cuál es la ley moral? Los mandamientos. El ser humano fue creado para relacionarse. ¿Cuál es la base de la ley moral de Dios? ¿Cuál es el principio? ¿Cómo respondió Jesús cuando le dijeron, Maestro, cuál es el gran mandamiento? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Amarás a quién? Amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. ¿Y qué me dijo después? Y a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros 4 mandamientos son mandamientos que me hablan de mi relación con Dios. Y los últimos 6 mandamientos me hablan de mi relación con ¿quién? Con el prójimo. Por eso Dios hizo al hombre. El hombre es físico, mental y espiritual. Pero ¿qué es lo que está haciendo sufrir hoy en día al ser humano? Lo social, lo relacional. ¿Qué estudiamos ayer en la noche? Ser humano relacional. Dios nos creó para estar en armonía con Él, y en cuanto se pierde la armonía con Dios, llega el problema con el ser humano, el problema con la naturaleza y una mente dividida. Lo que pienso y lo que siento están peleados. Siento una cosa, pienso otra. El ser humano es un ser relacional. Dios lo tocó, Dios lo palpó, Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Y luego hace a Eva, y luego nos dice, son uno. ¿Qué es lo que está trayendo hoy enfermedad mental? Ayer hablamos, todo problema y toda enfermedad mental es un problema relacional. Cuando yo sé que va a escuchar a alguien, yo sé que es un problema relacional. A menos de que haya un problema físico, que ya sea un problema totalmente en el cerebro, por desarrollo o algo, donde ya el instrumento de la mente no está funcionando bien. En su mayoría, los problemas son 100% relacionales. Y cuando yo digo que el problema mental, como hablábamos ayer, está en el área relacional, y la ley de Dios es una ley de relación, ¿qué es lo que más sufre el mundo? A mí me gusta llamarle los 10 mandamientos la ley de relaciones. Porque lo que más se ha escrito hoy en el mundo, los libros que más existen, ¿saben de qué creen ustedes que hablan? De relaciones humanas. La mayor búsqueda de información que usted puede hacer en internet es de relaciones humanas. ¿Cómo resolver el problema de relaciones humanas? Y es ahí donde nos enfermamos diciendo es el problema. Y es ahí donde está la violación a la ley de Dios que trae la enfermedad. Ahora, ¿cómo entendemos esto? La ley de Dios, yo la puedo incumplir de varias maneras. Es una ley relacional. En el fondo lo que está implícito es mi relación con el ser humano, ¿o no? Sí, ¿verdad? Entonces, como es una ley relacional, voy a explicar esto de otra forma. Cuando yo llegué a las Delicias hace 5 años,
Cuando usted hoy habla con las abuelas, las abuelitas dicen lo siguiente: mi sobrino, o no, su sobrino no, el nieto, ¿no? El nieto, mi hijo, es muy bueno. No mata, no roba, no se droga, no esto, no lo otro, no lo otro. Y la definición está en lo que no hace. ¿O a poco no? ¿Ok? Está muy bien. Eso es primera de Juan 3:4. ¿Qué dice primera de Juan 3:4? El pecado es transgresión de la ley. Así llegué yo a las delicias. Muy bueno. Pues no me drogaba, no mataba, no robaba. Muy bueno. Si eso parara ahí, y es triste que la sociedad, la norma de la sociedad hoy en día es esa: no dañar al otro, no matarlo, no robarlo, no esto, no lo otro. ¿Qué más dice la Biblia? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Ha entendido usted eso? Porque hoy la sociedad es una isla. Hoy la sociedad es: si yo para ser bueno no tengo que robar, no tengo que mentir, no tengo que gritarle al otro, pues lo más fácil es estar separado del otro. Hoy estamos viendo, la sociología le llaman las familias islas. Cada quien comemos en nuestro cuarto, cada quien tiene su televisión en el cuarto, y si se puede hasta en la nevera. Si no nos vemos, no pecamos. Así no te ofendo. El que sabe hacer lo bueno no lo hace, es pecado. De nada me sirve a mí no mentir si mis palabras no son vida. De nada me sirve a mí no robar, no hacer lo mío, no robar, si lo que yo tengo no lo comparto. Es pecado. ¿Está entendiendo lo que le digo? Porque es lo primero que yo entendí en las delicias. Compartir. Lo primero que yo entendí es que no era bueno, que necesitaba aprender a amar y a servir. Porque nada me sirve no hacer nada malo si lo que tengo no lo comparto, si mis palabras no son vida. De nada me sirve no codiciar. Yo no quiero lo del otro, pero sí quiero mantener lo mío. Yo no quiero robarle al otro, yo no le robo al otro, pero no comparto lo mío. Yo no le miento al otro, pero mis palabras no son vida para el otro. Sí. Yo no le grito a la otra persona, ¿ok? Pero le hago la ley del silencio. Hermanos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Yo les quiero hablar de hay cuatro pasos de las relaciones humanas. El primero lo que uno aprende es a no dañar el otro, y es muy bueno, pero yo no me puedo quedar ahí. El segundo paso es: en mi relación hacia el otro, tengo que amarlo, tengo que aprender a servirlo, ¿ok? El tercer y cuarto paso los primeros dos son en mi relación hacia el otro, no lo daño, y tengo que aprender a servir y amar, porque si sé hacer lo bueno y no lo hago, no es pecado, y si sé lo malo, también sé que es lo bueno. El tercer paso es del otro hacia mí. La tercera esfera es cómo yo aprendo a recibir el amor del otro. Usted dice: eso es lo más fácil, eso es recibir. Recibir el amor del otro muchas veces nos destruye. Si no, lea Esther, ¿qué le pasó a Amán? Amán, el rey, acuérdenme, Asuero. Asuero le puso un trono más alto, porque le quería hacer un bien. Le puso un trono más alto, lo puso por encima de todos. Y el amor de Asuero hacia este hombre lo destruyó. Escuchen lo que le digo: muchas veces nosotros no sabemos recibir el amor de las demás personas. Cuando la otra persona me ama, yo creo que soy más. Y si yo soy más, lo destruyo. Y hago una esclavitud. Ahora tú me tienes que seguir amando porque yo soy más. Tenemos que aprender a recibir el amor del otro. Dios nos ama a todos, pero porque muchos su amor lo dan y otros su amor se lo quedan y se destruyen. Tenemos que aprender a recibir el amor del otro. Cuando el otro me trata bien,
Está Hoy lloviendo. me hicieron un regalito. Ay, yo soy mejor que todos. Destruido con el bien que una persona me está haciendo. ¿O no? Y el cuarto paso es el paso más difícil. ¿Cómo respondo cuando el otro me trata mal? Primero aprendo a no dañar al otro. Y luego aprendo a amar al otro. Tengo que aprender a recibir el amor y el servicio del otro hacia mí. Pero ¿cómo respondo yo cuando el otro me trata mal? Y si no he sabido ir paso por paso, el cuarto paso estoy destruido. Yo no puedo aprender a responder bien cuando el otro me trata mal, si ni siquiera, si yo sigo tratando mal al otro, o si yo no amo al otro, o si su amor lo recibo para mal. ¿Sí me están entendiendo? Eso es lo que yo he aprendido, lo que he visto. Pero primero estamos aprendiendo a servir y amar. Y cuando uno sirve y ama, a uno también le sirve y hay que aprender a recibir ese servicio, si no, no se destruye. Pero cuando uno lo trata mal, la única respuesta es el perdón. Jesús, cuando vino a esta tierra, su única respuesta fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque cualquier otra respuesta hubiese pecado. Así que toda enfermedad mental es el resultado de violar una ley, que es la ley moral. Y yo violo la ley moral de Dios de dos maneras: o cuando yo peco hacia el otro, o cuando yo no amo al otro, porque la ley de Dios es una ley de amor. Y cuando yo no amo al otro, por eso toda raíz de toda enfermedad mental es el egocentrismo. La persona es la que está en el centro. Y por eso, cuando yo no amo al otro, yo estoy violando la ley de Dios, porque es una ley de amor. Cuando el otro me ama y mi respuesta no es amor, sino mi respuesta es dame más, y me creo más que el otro, estoy violando la ley de Dios. Y cuando el otro me trata mal y yo respondo mal, estoy violando la ley de Dios. Ustedes lo han leído, eso es lo que Pablo, ¿cómo le llamó Pablo a esta ley? La ley natural. ¿Lo han leído? ¿Qué dijo Pablo? Porque cuando los gentiles, ¿y saben qué versículo? Cuando los gentiles hacen las cosas que son de la ley, ¿qué dijo Pablo? Son ¿qué? Ley a sí mismos. Dice, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos de la ley escrita ¿dónde? En el corazón. Ustedes conocen los celulares y todo celular tiene un chip. Dios nos creó con un chip y el chip es el amor. Hay tantas culturas que no conocen la Biblia, pero cuando usted va allá es malo robar. Es malo todo lo que daña al otro y es malo todo lo que a mí me daña. Esa es la ley natural, esa es la ley moral que Dios puso en nosotros. Yo implícitamente si veo a un niño que no tiene razonamiento más avanzado como nosotros. ¿Usted se acuerda la primera vez que su niño le hizo así? ¿O no? ¿Se acuerda la primera vez que su niño le alzó la mano y que estaba chiquito? Y que en su cara usted sabía que el niño sabía que eso estaba mal. ¿Recuerda la primera vez que su niño de 2 o 3 años agarró algo que no era suyo y fue y se escondió? El niño sabe que es mal. Está implícito. Está implícito dentro de mí, está escrito en mi corazón, por eso mi conciencia y mis pensamientos testifican de la ley que Dios puso en nuestro corazón. Que todo lo que daña a mi prójimo, que todo lo que daña al otro está mal. Y todo lo que me daña a mí está mal. Todo lo que daña a Dios está mal. Todo lo que daña una relación, todo lo que parte está mal. Así que yo soy dañado. Cuando el otro me daña, yo respondo para partir también al otro. Estoy violando la ley de Dios. Y como violo la ley de Dios, y son los pensamientos y la conciencia los que testifican de la ley escrita en el corazón. Así que ahí solamente hay dos principios. Romanos 14:7. Vamos a leer Romanos 14:7. Elena de White dice que Romanos 14:7 es la ley del cielo. Porque ninguno de nosotros vive para sí. ¿Y ninguno qué? Ninguno muere para sí. ¿Usted entiende eso? Elena de White de otra forma le llama la ley de la conservación propia
la ley de la protección propia es la ley de la destrucción propia. ¿Sí entiende? Cuando yo me protejo, cuando yo proveo para mí mismo, la ley de la conservación y la protección propia es la ley de la destrucción propia. Y dice ella, la ley del sacrificio hacia los demás es la ley de la conservación de la vida. ¿Entendemos eso? Porque el problema están los pensamientos. La ley del cielo es nadie vive para sí, y la ley del cielo es nadie muere para sí. Y por eso cuando el hombre en sus pecados perdió todo el carácter y la imagen de Dios, ¿qué vino a hacer Jesús? Yo no he venido para ser servido, sino ¿qué? Sino para servir. ¿Okay? ¿Y Jesús murió por sí mismo? ¿O murió por quién? Por nosotros. Y hoy es todo lo contrario. ¿Por qué está muriendo hoy la gente de tanta enfermedad? Porque viven para sí mismos. La muerte cuando nos llega tiene que ser porque hemos sido una ofrenda y un sacrificio para los demás. ¿Okay? Eso debería ser en nuestra vida. Pero hoy por vivir para mí, por comer para mí, por querer lo mío, estoy perdiendo la salud y muero por mí, no muero por el otro. Jesús vino a mostrarnos en la cruz que vino a vivir por todos nosotros y a morir por quién, por todos nosotros. Así que la ley, la enfermedad mental es una violación a la ley moral de Dios. Y todo comienza en los pensamientos y en la conciencia, cuando no actúan conforme a la ley de Dios. Y estamos hablando en forma general, pensamientos malos hay tantos, pero en sí Dios nos creó para vivir, y vivir significa sacrificio propio, no para morir. Morir, la ley de la muerte y la destrucción es la conservación propia. Toda conducta que yo hago para conservarme a mí mismo, protegerse a mí mismo, es la ley de la destrucción. Todo lo que yo hago para darle a los demás es la ley de la vida. Así que Jesús vino a darnos este ejemplo. ¿Y dónde entonces comienza todo pensamiento negativo? Vamos a entender la raíz de todo pensamiento negativo. Y todo pensamiento negativo va en contra de esto. Porque si la ley es nadie vive para sí y nadie muere para sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa entonces con nosotros? A ver, les voy a hacer una pregunta. Cuando Dios hizo a Adán y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea. Y Dios forma a Eva. Hay dos opciones por las cuales podemos creer que Dios hizo a Eva. Una está completamente en la mentira y la otra está de acuerdo a la ley de la vida. O dijo Dios, pobrecito Adán, no tiene quien lo ame, no tiene quien viva para él, no tiene quien lo ponga en el centro. Pobrecito Adán, le voy a hacer una mujer para que lo ame. O Adán era la imagen de Dios y Dios es amor. Y como Dios es amor y el amor no busca lo suyo, Dios sabía que Adán necesitaba a alguien a su propia esfera, para amarla, no para que lo amaran. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó a Eva? ¿Para que Eva amara a Adán? ¿O porque Adán es la imagen de Dios y necesitaba a alguien para amar? ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? Adán necesitaba a alguien a quien amar en su propia esfera, no a alguien que lo amara. Adán ya estaba lleno. Y por eso cuando Dios hace a Eva, Dios puso a dormir a Adán. Y sabemos por qué lo puso a dormir, ¿verdad? Dios escoge la pareja dormida, ¿verdad? Eso ya les habló el pastor. También para que no le dijera de qué color le hicieran los ojos, ¿verdad? Pero es hermoso que cuando Dios forma a Eva, Eva abre sus ojos y se conecta con Dios, no con Adán. Su conexión, su fuente de amor, su seguridad, su todo es Dios. Entonces Eva necesita a alguien para amar, o Eva necesita a alguien que la ame. Para amar. Así que Eva tiene a Adán para amarlo. Y Adán tiene a Eva para amarla. ¿O no? ¿Cuál es la raíz de todos los pensamientos negativos?